Decían que era una oportunidad. Que el niño estaba mejor. Más tranquilo. Más adaptado. Y tenían razón en todo lo que se podía medir. Lo que nadie midió fue el silencio que aprendió para no perder a su padre. Esta historia no grita. Te aprieta despacio. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta desde donde estás escuchando esta historia. El carro avanzaba despacio por el camino de tierra, con un crujido familiar que Manuel conocía mejor que su propia respiración. Cada mañana, antes de que el sol terminara de trepar por los cerros de San Rafael, él y su hijo Mateo recorrían el valle repartiendo la leche recién ordeñada. No era solo un trabajo. Era un ritual. Una manera de recordarse que, a pesar de todo, la vida seguía avanzando. «Papá, ¿crees que hoy también nos mire?», preguntó Mateo desde el asiento del acompañante, balanceando las piernas cortas que aún no alcanzaban el suelo. Manuel giró la cabeza apenas un segundo, lo suficiente para sonreír. «¿A quién, hijo?». «A la señorita de la casa grande». Manuel apretó los labios con una mezcla de sorpresa y resignación. Pensó que había sido discreto, que aquella mirada que lo seguía cada mañana desde la galería de la gran finca era algo que solo él había notado. Pero los niños veían lo que los adultos fingían no ver. «Tal vez», respondió. «Esa casa compra mucha leche. Siempre pasamos por ahí». Mateo asintió, satisfecho con la respuesta. Para él, el mundo funcionaba con una lógica simple: si alguien miraba, era porque algo le interesaba. No había malicia en su razonamiento. El sol iluminaba los campos, haciendo brillar el rocío sobre la hierba. Las vacas pastaban tranquilas, ajenas al peso que Manuel cargaba sobre los hombros. 3 años atrás, Carmela se había ido sin despedirse. Ni una nota. Ni una explicación. Solo el eco de una puerta cerrándose y un niño preguntando por qué mamá no volvía. Desde entonces, Manuel había aprendido a no quejarse. A no pedir. A seguir. La primera parada fue, como siempre, la casa de doña Trinidad. «Buenos días, Manuel», saludó la anciana. «¿La leche viene buena?». «Como siempre, doña Trini. Espesa y fresca». Mateo recibió el pellizco cariñoso en la mejilla con una risa nerviosa. Manuel, en cambio, tensó la mandíbula cuando escuchó el comentario inevitable. «Es una pena que estén solos. Un niño necesita madre». Manuel no respondió. Subió al carro y chasqueó la lengua para que avanzara. No por enojo, sino por cansancio. El valle entero opinaba sobre su vida como si fuera asunto público. A medida que se acercaban a la finca La Esperanza, algo se apretó en su pecho. Aquella casa no era como las demás. No solo por su tamaño, sino por lo que representaba: poder, distancia, otro mundo. «Mira, papá», susurró Mateo. «Ahí está». Manuel levantó la vista. Lucía estaba allí, de pie en la galería, con el cabello oscuro moviéndose suavemente con el viento. No se escondía. No fingía indiferencia. Observaba. Y ese día, por primera vez, parecía decidida a algo más. El carro se detuvo frente a la finca, como todas las mañanas. Margarita, el ama de llaves, salió a recibir la leche con su eficiencia habitual. Manuel descargaba las botellas cuando escuchó una voz que no era la de siempre. «Buenos días, Manuel». Se giró bruscamente. Lucía había bajado de la galería y estaba a pocos pasos de él. Tan cerca que pudo notar el color exacto de sus ojos, un ámbar claro que no se parecía a nada que hubiera visto antes. «Señorita Lucía», dijo él, incómodo. «Buenos días». Ella sonrió, nerviosa,
como alguien que había ensayado aquel momento demasiadas veces. Todos los días te veo pasar, confesó. Y todos los días pienso que debería hablarte. Manuel no supo qué decir. A su lado, Mateo observaba la escena con la atención solemne de quien sabe que algo importante está ocurriendo. Mi padre quiere conocerte, continuó ella. Dice que tu leche es la mejor del valle. Manuel supo, en ese instante, que aquello era una excusa. Había algo más en su mirada, algo que no tenía que ver con negocios. No hay secretos, señorita, respondió. Solo trabajo y cuidado. Mateo tiró de su manga. ¿Podemos venir mañana, papá? Lucía se inclinó hacia el niño, encantada. Claro que sí. Te mostraré los potrillos nuevos. Manuel dudó. Todo en su interior le gritaba que aquello no era prudente. Las diferencias sociales no eran un detalle menor en San Rafael, eran muros invisibles. Pero la ilusión en el rostro de su hijo pesó más. Vendremos, dijo al fin. Después de las entregas. El roce accidental de la mano de Lucía al despedirse fue breve, pero suficiente para sacudir algo que Manuel creía enterrado. Durante el resto del recorrido, apenas habló. Mateo, en cambio, no dejó de imaginar la casa grande por dentro. Esa noche, mientras lo arropaba, la pregunta llegó como un golpe inesperado. Papá, ¿la señorita Lucía podría ser como una mamá? Manuel se quedó inmóvil. Tragó saliva. La vida no es un cuento, hijo, susurró. Pero por primera vez en años, no estaba tan seguro. La mañana siguiente fue clara y silenciosa. Manuel eligió con cuidado la ropa menos gastada que tenía. No para impresionar, se dijo, sino por respeto. Aún así, se sintió ridículo. La finca La Esperanza imponía desde la distancia. Jardines cuidados, corredores amplios, una casa colonial que parecía observarlo a él tanto como él a ella. Don Francisco los recibió en su estudio. Era un hombre mayor, de mirada severa y manos de trabajador. Eso sorprendió a Manuel. Así que tú eres el lechero, dijo estrechándole la mano. Mi hija habla mucho de ti. Lucía se llevó a Mateo a ver los animales, dejando a los hombres solos. El silencio que siguió fue tenso. Eres un buen hombre, dijo don Francisco sin rodeos. Y mi hija parece interesada en ti. Manuel bajó la mirada. No tengo nada que ofrecerle. Don Francisco rió suavemente. Eso lo decide ella. Hablaron de leche, de ganado, de trabajo. Pero bajo cada palabra había algo no dicho. Algo que empezaba a tomar forma. Cuando Manuel salió al patio y vio a Mateo montando un pequeño pony, guiado por Lucía, el aire se le quedó atrapado en el pecho. Parecían una familia. De regreso a casa, el silencio volvió a acompañarlos. Me gusta la señorita Lucía, dijo Mateo. Te mira como si fueras importante. Manuel no respondió de inmediato. Por primera vez desde que Carmela se fue, se permitió pensar que quizá la vida aún guardaba algo para él. Algo peligroso. Algo hermoso. En San Rafael no hacía falta que algo ocurriera para que se hablara de ello. Bastaba con que pareciera posible. Manuel lo notó al tercer día. No fue un comentario directo, ni una pregunta clara. Fue una mirada distinta en la tienda, un silencio demasiado largo en la plaza, una conversación que se detenía cuando él se acercaba. ¿Ya no vas a pasar hoy por la finca?, preguntó el carnicero, fingiendo desinterés. Manuel alzó la vista, sorprendido. Claro que sí. Es parte del reparto. El hombre asintió, pero sonrió de lado. Dicen que la señorita Lucía anda muy interesada en tu hijo. Manuel sintió un pinchazo en el estómago.
Mi hijo no es asunto de nadie, respondió con calma tensa. Esa tarde, mientras cargaba las botellas, Mateo habló sin darse cuenta del peso de sus palabras. En la escuela dijeron que ahora somos ricos. Manuel se detuvo en seco. ¿Quién dijo eso? Pedro. Dice que como vamos a la casa grande, seguro nos van a regalar cosas. Manuel apretó los labios. Escúchame bien, hijo. Nadie nos regala nada. Nosotros trabajamos. Mateo asintió, pero su mirada estaba llena de dudas nuevas. Dudas que no deberían pertenecer a un niño. Cuando llegaron a la Esperanza, Lucía los recibió con una sonrisa más apagada que otros días. También ella lo había notado. La gente habla, dijo mientras caminaban hacia el establo. Siempre lo hacen. Hablan de más, respondió Manuel. Lucía se detuvo. ¿Te molesta? Manuel dudó. Me preocupa. Lucía bajó la mirada. A mí también. Pero no por mí, por Mateo. Aquella noche, Manuel se quedó despierto más tiempo del habitual. Escuchó los grillos, el viento, el silencio del campo. Y por primera vez, se preguntó si acercarse a la casa grande había sido una imprudencia. No por él. Por su hijo. Don Francisco llevaba días observándolo todo sin decir nada. Veía cómo su hija bajaba cada mañana con una excusa distinta. Veía cómo el niño corría por los patios como si siempre hubiera pertenecido allí. Veía, sobre todo, cómo Manuel evitaba quedarse más tiempo del necesario. Eso le intrigaba. Ese hombre no busca nada, le dijo a Lucía una tarde. Y eso es lo que más inquieta a la gente. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Te molesta? Don Francisco negó. Me alerta. En este valle, quien no pide, es sospechoso. Esa misma tarde, decidió hablar con Manuel a solas. Lo encontró revisando una rueda del carro. ¿Siempre trabajas tú solo? Preguntó. Desde que mi mujer se fue, sí. Don Francisco asintió despacio. Criar solo a un niño no es fácil. Manuel se limpió las manos en el pantalón. No lo es. Pero es lo que hay. El viejo lo observó con atención. Mi hija ha tenido muchas oportunidades. También muchas decepciones. Manuel levantó la vista. No quiero ser una más. Don Francisco sonrió apenas. Eso es lo que me hace pensar que no lo serás. Caminaron un rato en silencio. El valle es cruel, dijo finalmente don Francisco. No perdona lo que no entiende. Manuel lo sabía. Si en algún momento siente que esto daña a su hijo, continuó el hombre, aléjese. No espere a que sea tarde. Manuel asintió. Esa noche, Mateo preguntó algo nuevo. Papá, ¿la gente puede quitarnos lo que no es suyo? Manuel tardó en responder. A veces lo intenta, dijo. Por eso hay que cuidar bien lo que sí es nuestro. Mateo pensó un momento. ¿Y qué es nuestro? Manuel lo abrazó. Nosotros. El problema no llegó como una discusión. Llegó como una invitación. Habrá una comida el domingo, dijo Lucía. Mi padre quiere que estén. Manuel sintió como algo se tensaba en su interior. No somos de reuniones así. Lucía lo entendió. No será una fiesta. Solo familia, y ustedes. Manuel miró a Mateo, que ya sonreía imaginando los jardines. Lo pensaré, respondió. Esa noche habló consigo mismo durante horas. Sabía lo que significaba aceptar, cruzar una línea que quizá no podría desandar. El domingo, aún así, fueron. La mesa era grande. Demasiado.
Personas que Manuel no conocía. Comentarios suaves, preguntas disfrazadas de interés. ¿Y la madre del niño?, preguntó una mujer. Lucía tensó la espalda. No está, respondió Manuel. Y no hablamos de eso. El silencio fue incómodo. Mateo, ajeno, jugaba bajo la mesa. Más tarde, mientras se despedían, Manuel escuchó la frase que temía. Ese niño estaría mejor aquí. No supo quién la dijo. Pero supo que algo había cambiado. De regreso a casa, Mateo dormía. Manuel conducía en silencio. Entendió entonces que ya no se trataba solo de rumores. Habían cruzado la primera línea invisible. Y el Valle no suele olvidar eso. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta justo ahora qué te está pareciendo la historia. Manuel no pudo dormir esa noche. La frase seguía girando en su cabeza como una mosca imposible de espantar. Ese niño estaría mejor aquí. No tenía rostro claro, ni nombre, pero había calado profundo. Porque no era una opinión lanzada al aire. Era una advertencia disfrazada de comentario social. A la mañana siguiente, Mateo se despertó de buen humor. Papá, soñé que tenía una habitación enorme, dijo mientras se ponía las botas. Con una ventana tan grande que entraban los caballos. Manuel se agachó frente a él y le acomodó la camisa. Las habitaciones no hacen mejores sueños, hijo. Mateo frunció el ceño. ¿Pero ayudan? Manuel no respondió. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicar algo que ni él mismo terminaba de entender. En el camino de reparto, notó que ya no lo miraban solo con curiosidad. Había algo más, cálculo. Gente midiendo distancias, imaginando escenarios que no les pertenecían. En la escuela, la maestra lo llamó aparte. Mateo es un niño brillante, dijo. Pero últimamente está distraído. Manuel sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? Habla mucho de la finca. De la casa grande. De lo que podría ser. Manuel salió de allí con una certeza incómoda. El mundo estaba empezando a tironear de su hijo. Esa tarde, cuando llegó a La Esperanza, Lucía lo notó enseguida. Estás distinto. Alguien dijo algo que no debía, respondió Manuel. Sobre Mateo. Lucía bajó la mirada. Lo sé. Y no estoy de acuerdo. Manuel la observó con atención. Pero no lo frenaste. Lucía levantó la vista, herida. No todo se puede frenar con una palabra. Entonces hay cosas que no deberían empezar, dijo él con suavidad firme. Lucía no respondió. Porque ambos sabían que la frase ya estaba dicha. Y no se puede desdecir lo que el poder empieza a imaginar. La invitación llegó por medio de don Francisco. Lucía y yo hemos hablado, dijo mientras caminaban por el borde del potrero. Queremos ayudar a Mateo. Manuel se detuvo. Mi hijo no necesita ayuda, respondió. Necesita estabilidad. Don Francisco suspiró. No hablo de caridad. Hablo de oportunidades. Manuel sostuvo la mirada del hombre. Las oportunidades que separan a un niño de su padre no son oportunidades. Don Francisco apretó los labios. Nadie ha hablado de separar. Todavía, respondió Manuel. El silencio fue pesado. Mateo podría estudiar en la ciudad, continuó don Francisco. Buena escuela. Actividades. Un futuro más amplio. Manuel sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Y yo? Preguntó. ¿Dónde quedo yo en ese futuro? Don Francisco fue honesto. Usted es un buen padre. Pero hay límites que el amor no cruza. Manuel respiró hondo.
No use a mi hijo como argumento. Don Francisco lo miró con dureza. Entonces no use usted su orgullo como escudo. Esa noche, Lucía fue a buscarlo. No era así como debía decirse, dijo. Mi padre cree que ayuda. Tu padre cree que sabe, respondió Manuel. Y eso es peor. Lucía se acercó un paso. Mateo estaría bien aquí. Manuel negó. Mateo está bien conmigo. Lucía lo miró con algo parecido al miedo. ¿Y si el mundo no opina lo mismo? Manuel la miró fijamente. Entonces el mundo se equivoca. Fue la primera vez que Lucía entendió que no estaba hablando con un hombre necesitado. Estaba hablando con alguien dispuesto a perder. Antes que entregar. San Rafael no necesitó una reunión para decidir. El Valle siempre toma partido sin levantar la mano. Algunos empezaron a decir que Manuel era desagradecido. Otros, que era orgulloso. Unos pocos, que estaba poniendo a su hijo en riesgo por testarudez. Si yo tuviera esa oportunidad, decían. Manuel escuchaba sin discutir. Había aprendido que discutir solo confirma la sospecha de culpa. Mateo, en cambio, empezó a cambiar. Papá, preguntó una noche. Si me voy a vivir a la finca, ¿me visitarías? Manuel sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién te dijo eso? Mateo dudó. Nadie, lo pensé. Manuel lo abrazó fuerte. Escúchame bien. Nadie puede decidir dónde vives sin mí. Y nadie puede decidirlo sin ti. Mateo asintió, pero no estaba tranquilo. Al día siguiente, Manuel recibió una visita inesperada. Era la asistente social del municipio. Solo es un control de rutina, dijo con una sonrisa profesional. Manuel entendió en ese instante que el rumor había cruzado otro límite. Mientras la mujer tomaba notas, Mateo dibujaba en la mesa. Tiene un entorno limitado, comentó ella. Pocas oportunidades. Manuel cerró los ojos un segundo. Tiene amor, respondió. Y eso no entra en sus formularios. La mujer no respondió. Cuando se fue, Manuel se quedó sentado largo rato. Por primera vez, tuvo miedo. No por él. Por lo que otros empezaban a creer que podían decidir. El valle ya no murmuraba. El valle empezaba a moverse. El papel llegó doblado en tres, dentro de un sobre común, sin sellos oficiales llamativos. Manuel estuvo a punto de tirarlo junto al resto de la correspondencia, pero algo en el peso del sobre lo detuvo. Lo abrió de pie, en la cocina. Convocatoria a evaluación familiar. Leyó la frase 2 veces. Luego una tercera. No entendía del todo qué significaba, pero comprendió lo suficiente para sentir como el estómago se le encogía. ¿Qué es eso, papá? Preguntó Mateo desde la mesa, con un lápiz en la mano. Manuel dobló el papel con cuidado. Nada importante, hijo. La mentira le supo amarga. La cita era para la semana siguiente, en la cabecera del municipio. Evaluación familiar. Palabras limpias, impersonales. Nadie acusaba a nadie, pero el mensaje era claro, alguien había pedido que miraran de cerca su vida. Esa tarde, Manuel fue a ver a Lucía. Esto ya no es rumor, dijo, mostrándole el papel. Es procedimiento. Lucía lo leyó y palideció. No sabía que mi padre había llegado a esto. No importa quién lo pidió, respondió Manuel. Importa que ahora existe. Lucía apretó los labios. Hablaré con él. No, dijo Manuel con calma firme. No arregles esto por mí. No quiero favores. Quiero que se detenga. Lucía lo miró con ojos brillantes.
Yo solo quería ayudar. Ayudar no es mover papeles, respondió. Es no moverlos. Lucía bajó la mirada. Esa noche, Manuel se sentó con Mateo en la cama. Van a hacerte algunas preguntas, le explicó. Nada malo. Solo quieren conocernos. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo cuando la maestra pregunta cosas? Algo así. ¿Y si digo algo mal? Manuel lo abrazó. No hay respuestas malas cuando dices la verdad. Pero cuando apagó la luz, Manuel se quedó despierto. Porque sabía que la verdad, a veces, no era suficiente cuando otros ya habían decidido qué ver. La visita ocurrió un martes por la mañana. 2 personas. Una carpeta. Una sonrisa correcta. Solo queremos ver cómo viven, dijo la mujer, entrando sin esperar invitación explícita. Rutina, espacio, vínculos. Manuel asintió. No tenía nada que ocultar. Y aún así, se sentía juzgado. Revisaron la cocina, el cuarto de Mateo, el pequeño patio trasero. Tomaban notas. Medían silencios. ¿Dónde duerme usted?, preguntó el hombre. En el sofá, respondió Manuel. El cuarto es de mi hijo. La mujer levantó la vista. Eso no es lo ideal. Es lo posible. Mateo observaba desde la puerta, callado como nunca. ¿Extrañas a tu mamá?, le preguntó la mujer con voz suave. Mateo miró a Manuel antes de responder. Sí, dijo. Pero papá se queda. El hombre anotó algo. ¿Te gustaría vivir en una casa más grande? Mateo dudó. Me gusta esta, respondió. Aquí están mis cosas. La mujer sonrió, pero Manuel notó que no era una sonrisa de aprobación. Cuando se fueron, el silencio quedó suspendido. ¿Dice algo mal?, preguntó Mateo. Manuel se arrodilló frente a él. No. Hiciste lo mejor que se puede hacer, ser tú. Esa tarde, Lucía volvió a la casa por primera vez. Esto se me fue de las manos, dijo. Mi padre cree que está protegiendo a su nieto, aunque no lo sea. Manuel la miró cansado. No es su nieto. Lucía tragó saliva. Lo sé. Pero para él, ya lo es. Ese fue el momento en que Manuel entendió algo esencial. No estaban discutiendo sobre bienestar. Estaban discutiendo sobre pertenencia. El informe preliminar tardó menos de lo esperado. Manuel lo leyó despacio, con una atención casi quirúrgica. Entorno afectivo adecuado. Recursos limitados. Oportunidades educativas restringidas. Cada frase era correcta. Y cada una era peligrosa. Dicen que no soy malo, dijo Manuel en voz baja. Solo insuficiente. Lucía estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas. No es una condena, dijo. Es una puerta. Manuel la miró. Las puertas también sirven para sacar gente. Lucía no respondió. Esa noche, Mateo tuvo pesadillas. Soñé que me llevaban, dijo entre sollozos. Y no sabías dónde estaba. Manuel lo sostuvo hasta que volvió a dormirse. Y ahí, en la oscuridad, el miedo dejó de ser abstracto. No era ya una posibilidad futura. Era una presencia. Manuel se levantó y salió al patio. Miró el cielo del valle, las mismas estrellas de siempre. Por primera vez, pensó en irse. No por cobardía. Por protección. Pero sabía que huir también podía interpretarse como culpa. Al día siguiente, don Francisco apareció sin avisar. Esto no tiene por qué acabar mal, dijo. Si colaboras, todo será más fácil.
Manuel lo miró con una calma que sorprendió al viejo. Para usted, respondió. No para mí. Don Francisco suspiró. ¿No te das cuenta de que estás luchando contra algo más grande que tú? Manuel asintió. Lo sé. Por eso sigo aquí. Cuando el hombre se fue, Manuel entendió algo definitivo. El miedo ya no susurraba. El miedo había aprendido a hablar. Y lo hacía con voz amable. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta justo ahora qué te está pareciendo la historia. La cita con el abogado no fue dramática. Y eso, paradójicamente, la volvió más inquietante. No están diciendo que seas un mal padre, explicó el hombre, hojeando el informe. Están diciendo que hay alternativas mejores. Manuel se quedó en silencio. ¿Y eso qué significa? Preguntó al fin. El abogado apoyó los codos en la mesa. Significa que no te atacan por lo que haces mal, sino por lo que no puedes ofrecer. Manuel apretó las manos. ¿Cómo qué? Como estabilidad económica, red de apoyo, proyección educativa. Manuel soltó una risa seca. Entonces cualquiera con más dinero puede ser mejor padre. El abogado no sonrió. En ciertos informes, sí. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué me recomienda? Preguntó Manuel. El hombre dudó. Colaborar. Mostrar apertura. Aceptar apoyos. ¿Apoyos como cuáles? Como que Mateo pase más tiempo en la finca. Como que se evalúe una custodia compartida, flexible. Manuel negó despacio. Eso no es un apoyo. Es una renuncia. El abogado suspiró. Entiendo su postura. Pero también debo decirle algo, resistirse tiene consecuencias. Manuel lo miró con firmeza. Ya las tiene. Al salir del despacho, el sol le pareció más fuerte que de costumbre. No porque brillara más, sino porque él estaba cansado. Esa tarde, Mateo llegó de la escuela con un papel. Es para una excursión, dijo. A la ciudad. Dice que necesito permiso especial. Manuel lo leyó. La excursión estaba patrocinada por una fundación vinculada a la familia de Lucía. Manuel cerró los ojos un segundo. El consejo no era consejo. Era presión envuelta en buenas intenciones. Lucía llevaba días sin dormir bien. Su padre la llamaba cada mañana. El abogado de la familia, cada tarde. Y Manuel, cada vez menos. No porque se alejara. Porque se protegía. Cuando finalmente se encontraron, fue en un lugar neutral, la vieja capilla del camino, abandonada desde hacía años. Esto se está volviendo injusto, dijo Lucía sin rodeos. No era lo que quería. Manuel la miró con cansancio, no con reproche. Lo sé. Entonces dime qué hago, pidió ella. Porque si no intervengo, esto sigue. Y si intervengo, te paso por encima. Manuel respiró hondo. No necesito que me salves, dijo. Necesito que no me empujes. Lucía bajó la mirada. Mi padre cree que te resistes por orgullo. Tu padre confunde dignidad con orgullo, respondió Manuel. No es lo mismo. Lucía apretó los labios. Mateo podría tenerlo todo. Manuel negó con suavidad. Mateo ya tiene lo que necesita. Lo que está en juego es si eso basta para los demás. Lucía se sentó en un banco roto. Si esto avanza, dijo, puede haber una medida temporal. No definitiva, pero suficiente para separarlos. Manuel se tensó. ¿Sabías eso? Lucía asintió, con lágrimas contenidas. Por eso estoy aquí. El silencio entre ellos fue largo.
Si tengo que elegir, dijo Lucía finalmente, no quiero hacerlo desde el miedo. Manuel la miró. Entonces no elijas por él. Elige por ti. Lucía levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir? Que hagas lo correcto, aunque no te convenga. Lucía entendió que esa frase no era una súplica. Era una despedida posible. Mateo empezó a callar. No de golpe. De a poco. Respondía con monosílabos. Jugaba solo. Dibujaba puertas. Manuel lo notó una noche, cuando encontró uno de esos dibujos sobre la mesa. ¿Qué es esto, hijo? Mateo encogió los hombros. Puertas. ¿Por qué tantas? Mateo dudó. Porque todos quieren abrir una distinta. Manuel sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú cuál quieres? Mateo bajó la mirada. La que no se cierra. Manuel lo abrazó con fuerza. Días después, la escuela pidió una reunión. Mateo muestra signos de ansiedad, dijo la orientadora. Nada grave, pero conviene observar. Manuel sabía lo que significaba esa frase. ¿Observado por quién? Preguntó. La mujer evitó mirarlo directamente. Por el sistema. Esa noche, Manuel se sentó a escribir. No una queja. No una defensa. Una declaración simple de hechos, horarios, rutinas, cuidados, noches sin dormir, mañanas tempranas. Todo lo que nunca entra en un informe. No sabía si serviría. Pero sabía algo. No escribirlo era aceptar que no existía. Mientras tanto, Mateo dormía mal. Y en sus sueños, siempre había alguien esperando del otro lado de una puerta. La audiencia no tuvo solemnidad. No hubo mazo golpeando la mesa ni discursos largos. Fue breve, técnica, casi administrativa. Y eso fue lo que más inquietó a Manuel. Cuando las decisiones importantes se toman sin emoción, suelen ser más difíciles de revertir. La sala era pequeña. Una mesa rectangular. 3 sillas a un lado. 2 al otro. Manuel llegó temprano, con una carpeta en la mano que contenía todo lo que había podido reunir, horarios de trabajo, facturas, certificados de la escuela, notas escritas a mano que describían la rutina diaria con Mateo. Nadie se lo había pedido explícitamente, pero él necesitaba demostrar algo que sentía evidente. Lucía llegó después, sola. Se sentó al fondo. No cruzaron miradas. Esta audiencia es de carácter preventivo, dijo la funcionaria. No se tomarán decisiones definitivas hoy. Manuel asintió, pero no se relajó. Hablaron de entorno, de capacidad de proyección, de red de apoyo. Palabras grandes para describir una vida sencilla. ¿Reconoce usted que existen alternativas que podrían beneficiar al menor? Preguntaron. Manuel respiró hondo. Reconozco que siempre habrá alternativas, respondió. Pero no todas respetan lo que ya existe. Tomaron nota. ¿Se niega usted a recibir apoyo externo? No, dijo Manuel. Me niego a que ese apoyo sustituya. El silencio fue largo. Lucía se removió en su asiento, incómoda. Sabía que cada palabra de Manuel era correcta y peligrosa. La audiencia terminó sin conclusiones claras. Se notificará resolución provisional, dijeron. Al salir, Manuel sintió algo nuevo, no alivio, no miedo. Incertidumbre organizada. El sistema no había decidido aún. Y eso, entendió, era una forma de mantenerlo en suspenso. Los días siguientes se volvieron extraños. Nadie llamó. Nadie presionó abiertamente. Nadie explicó nada. Eso es lo peor, dijo el abogado.
Cuando todo se detiene, no es porque terminó. Es porque están midiendo. Manuel volvió a su rutina. Leche, camino, escuela. Pero algo había cambiado, ahora cada gesto parecía observado, aunque no hubiera nadie mirando. Mateo empezó a preguntar menos. A obedecer más. Eso no es bueno, pensó Manuel. Un niño no debería aprender a no molestar. Lucía apareció menos por la casa. No por distancia emocional, sino por cautela. Cualquier presencia suya podía interpretarse como influencia. Me están pidiendo paciencia, le dijo por teléfono. Dicen que el tiempo juega a favor. ¿De quién? Preguntó Manuel. Lucía no respondió. En el pueblo, los comentarios cambiaron de tono. Seguro que al final se arregla, decían. Es por el bien del niño. Esa frase empezó a perseguirlo. Por el bien del niño. Manuel se preguntó cuántas veces en la historia se había usado para justificar decisiones que nadie pidió. Una tarde, Mateo llegó con una nota de la escuela. Mañana viene una psicóloga, explicó. Dice que es para hablar conmigo. Manuel apretó la hoja. ¿Te dijeron por qué? Mateo negó. Pero dice que no es malo. Manuel lo abrazó. Hablar no es malo, dijo. Pero tampoco es obligatorio sentirte bien con todo. Esa noche, Manuel entendió algo clave, el sistema no necesitaba quitarle a su hijo de inmediato. Solo necesitaba cansarlo. La psicóloga fue amable. Demasiado. Mateo es un niño sensible, dijo. Muy consciente de su entorno. Manuel asintió. Eso no debería ser un problema. No lo es, respondió ella. A menos que cargue con responsabilidades que no le corresponden. Manuel sintió el golpe. Mi hijo no carga conmigo, dijo. Caminamos juntos. La mujer tomó nota. A veces, el amor intenso también puede ser una carga. Esa frase quedó flotando en el aire. Al salir, Mateo caminó en silencio. ¿Qué te preguntó? Preguntó Manuel con cuidado. Si me siento responsable de ti, respondió el niño. Le dije que no. Manuel se detuvo. ¿Y qué sientes tú? Mateo pensó un momento. Que si me porto bien, todo se calma. Manuel sintió que algo se quebraba por dentro. Esa noche, escribió otra carta. No al juzgado. A Mateo. Para cuando fuera mayor. Le explicó por qué luchaba. ¿Por qué decía que no? ¿Por qué no aceptaba atajos? No sabía si algún día la leería. Pero necesitaba dejar constancia de algo simple. No estaba defendiendo orgullo. Estaba defendiendo presencia. Mientras tanto, el informe provisional llegó. Nada definitivo. Nada tranquilizador. Seguimiento recomendado. Vinculación ampliada con entorno alternativo. Evaluación periódica. Manuel cerró el documento despacio. El sistema no había decidido quitarle a su hijo. Pero había decidido no soltarlo. Y eso, entendió, era otra forma de presión. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta justo ahora que te está pareciendo la historia. La carta no llegó. Eso fue lo primero que Manuel notó cuando regresó del reparto y encontró el buzón vacío. Habían pasado ya 2 semanas desde el último informe provisional y, aunque nadie se lo había prometido, él esperaba una notificación, una cita, cualquier cosa que rompiera la sensación de espera suspendida. Cuando no llega nada, es cuando más trabajan, le había dicho el abogado. Manuel no sabía si eso lo tranquilizaba o lo inquietaba más. En la escuela, la orientadora volvió a llamarlo.
Mateo ha tenido un pequeño episodio, explicó. Nada grave, pero se quedó quieto en clase. No quiso salir al recreo. Manuel apretó los dientes. ¿Qué dijo? Que estaba cansado. Manuel asintió. Él también lo estaba. Esa tarde, decidió escribir otra carta. Esta vez no para Mateo. Para el sistema. Un documento formal, medido, sin reproches. Enumeró hechos. Rutinas. Horarios. Resultados académicos. Vínculos. Cuando terminó, no la envió. La dejó sobre la mesa. Porque entendió algo doloroso. No siempre se escucha al que habla mejor. A veces se escucha al que espera más tiempo. Lucía lo llamó esa noche. Mi padre está impaciente, dijo. Cree que el proceso se está alargando innecesariamente. Manuel soltó una risa breve. Para él, sí. Para mí, no. Lucía guardó silencio. Me están pidiendo que sugiera una solución intermedia, añadió. Algo temporal. Manuel cerró los ojos. Las cosas temporales son las que más se quedan. Lucía suspiró. No sé cuánto tiempo podré sostenerme en medio. Manuel respondió con suavidad. No te quedes en medio. Es el lugar donde más te empujan. Cuando colgó, Manuel miró la carta sobre la mesa. No enviarla también era una decisión. El gesto fue pequeño. Tan pequeño que Manuel no pensó que importara. Aceptó que Mateo fuera un fin de semana a la finca. 2 días. Nada más. Con la condición de que él lo llevara y lo recogiera. Será bueno para él, dijo Lucía. Cambiar de aire. Manuel asintió, con dudas. Un fin de semana no cambia una vida, respondió. Pero el sistema piensa en acumulaciones. El sábado, al dejar a Mateo, notó algo distinto. No en la casa. En la actitud. Había más gente. Una prima. Un tío. Fotografías tomadas al pasar. Comentarios suaves. Qué bien se adapta, dijo alguien. Parece de aquí. Manuel sintió el pinchazo. Cuando volvió a buscarlo el domingo, encontró a Mateo feliz y extrañamente callado. ¿Te gustó? Preguntó Manuel mientras lo subía al carro. Mateo asintió. Sí. ¿Algo que no te gustara? Mateo pensó un momento. Me preguntaron muchas cosas. Manuel no dijo nada. El lunes, el abogado lo llamó. Han registrado el fin de semana como experiencia positiva de integración, explicó. Lo están sumando al expediente. Manuel apretó el volante. Fue solo un gesto. Exacto, respondió el abogado. Los gestos son oro para ellos. Esa noche, Manuel entendió que cada concesión, por pequeña que fuera, era interpretada como precedente. Y que negarse todo el tiempo también tenía un coste. El equilibrio empezaba a romperse. Mateo empezó a hacer preguntas nuevas. No las de antes. No las inocentes. Papá, preguntó una noche. ¿Tú confías en mí? Manuel lo miró sorprendido. Claro que sí. Mateo jugueteó con la sábana. Entonces, si digo algo que a otros no les gusta, ¿está mal? Manuel se sentó a su lado. No, dijo. Está bien decir lo que sientes. Siempre. Mateo bajó la mirada. Pero la psicóloga dijo que a veces decir cosas complica a los adultos. Manuel sintió un golpe seco en el pecho. ¿Y tú qué piensas? Mateo dudó. Que yo no quiero complicarte. Manuel lo abrazó con fuerza. Escúchame bien, hijo.
Tú no complicas nada. Tú eres la razón por la que todo vale la pena. Mateo asintió, pero no parecía convencido. Días después, Manuel recibió otra llamada. Se recomienda ampliar las estancias en la finca, leyó el abogado. No es una orden. Es una sugerencia. Manuel cerró los ojos. Las sugerencias no son inocentes. No, respondió el abogado. Son ensayos. Esa noche, Manuel volvió a escribir. Esta vez no cartas. Escribió un registro diario. Cada día. Cada gesto. Cada frase de Mateo. No por paranoia. Por memoria. Porque intuía que pronto tendría que demostrar algo que no se puede medir fácilmente. Que el amor constante también es estructura. Y que no todo lo que brilla, cuida. El nuevo informe llegó un jueves por la mañana, adjunto a un correo breve y educado. Manuel lo abrió de pie, con el abrigo aún puesto, como si su cuerpo intuyera que no debía sentarse para leerlo. Actualización de seguimiento familiar. Nada en el título parecía alarmante. Nada en el tono parecía hostil. Y, sin embargo, cada línea tenía el peso de una decisión que aún no se atrevía a decir su nombre. Se observa cooperación adecuada del progenitor. Se mantiene vínculo afectivo sólido. Se identifican beneficios emocionales en la diversificación del entorno. Manuel se apoyó en la pared. Diversificación, murmuró. Mateo estaba en la mesa, dibujando. Manuel no quiso que lo viera leer. Horas después, el abogado confirmó lo que Manuel ya intuía. No te acusan de nada, dijo. Están construyendo una narrativa. ¿Cuál? Preguntó Manuel. Que tu hijo no estaría peor lejos de ti, y podría estar mejor en otro lugar. Manuel apretó los dientes. Eso no es neutral. No, respondió el abogado. Es elegante. Esa tarde, Lucía apareció sin avisar. Tenía el rostro cansado, la voz baja. Esto se está acelerando, dijo. Mi padre cree que es el momento. Manuel no respondió de inmediato. ¿El momento de qué? Preguntó al fin. Lucía respiró hondo. De formalizar una propuesta más clara. ¿Una propuesta o una presión? Corrigió Manuel. Lucía no discutió. Hablan de una convivencia alternada, dijo. No de separación definitiva. Manuel negó con lentitud. No existe la separación parcial para un niño. Lucía se sentó. Manuel, ¿y si Mateo se adapta mejor de lo que pensamos? Manuel la miró fijo. ¿Me estás preguntando como mujer o como parte del proceso? Lucía bajó la mirada. No lo sé. Ese fue el momento exacto en que Manuel entendió algo nuevo. Ya no estaba discutiendo contra una familia poderosa. Estaba discutiendo contra un expediente que aprendía a hablar por sí solo. La reunión fue convocada como espacio de diálogo. Manuel llegó puntual, con Mateo en la escuela. No quería exponerlo. Había una mesa redonda. Café servido. Sonrisas medidas. La funcionaria abrió la sesión con voz calmada. Queremos escuchar a todas las partes, dijo. Y encontrar una solución equilibrada. Manuel escuchó sin interrumpir. Hablaron de logística. De tiempos. De transiciones cuidadas. No hablamos de ruptura, insistieron. Hablamos de ampliación de experiencias. Manuel respiró hondo. Mi hijo no es una experiencia, dijo. Es una persona. Tomaron nota. ¿Reconoce usted que la finca ofrece recursos que su hogar no tiene? Preguntaron. Reconozco que ofrece cosas distintas, respondió. No mejores.
Lucía habló poco. Cuando lo hizo, fue con cuidado. Mateo se siente cómodo allí, dijo. Eso también importa. Manuel la miró. Se siente cómodo porque lo hacen sentir invitado. No porque sea su lugar. El silencio fue largo. ¿Qué necesitaría usted para sentirse seguro con una convivencia compartida? Preguntó alguien. Manuel cerró los ojos un segundo. Que no se mida mi capacidad como padre en comparación con su poder. Nadie respondió. La reunión terminó sin acuerdos. Pero Manuel salió con una sensación clara. La conversación ya no era si cambiar algo. Era cuándo y cuánto. Y eso era mucho más difícil de frenar. Mateo llegó de la escuela con una pregunta directa. Papá, ¿es verdad que hay niños que viven en dos casas? Manuel se quedó quieto. Sí, respondió. Algunos. Mateo asintió. La psicóloga dijo que puede ser bueno. Que así no se pierde a nadie. Manuel se sentó frente a él. ¿Y tú qué piensas? Mateo miró al suelo. Que no quiero perderte. Manuel lo abrazó. No me vas a perder. Mateo dudó. Pero dicen que no es perder, es compartir. Manuel sintió un nudo en la garganta. Compartir es cuando todos quieren, dijo. No cuando alguien decide por ti. Mateo pensó un momento. Yo quiero que todo se calme. Manuel cerró los ojos. Ahí estaba el verdadero daño. El niño empezaba a creer que su bienestar dependía de no incomodar. Esa noche, Manuel revisó su registro. Decenas de páginas. Rutinas. Palabras. Silencios. Entendió que no bastaba con resistir. Tampoco con ceder. Tenía que nombrar lo que estaba pasando. Al día siguiente, pidió una cita. No con el abogado. No con la funcionaria. Con un mediador externo, independiente. Quiero dejar constancia, dijo. No de que soy un buen padre. De que mi hijo está aprendiendo a callar para que otros se sientan cómodos. El hombre lo miró con atención. Eso, es importante. Manuel asintió. Por primera vez en semanas, sintió algo distinto al miedo. Determinación. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta justo ahora qué te está pareciendo la historia. El mediador llegó sin prisa, con una carpeta delgada y una mirada que no buscaba imponer nada. Manuel agradeció ese detalle más de lo que esperaba. Cuando alguien no llega a mandar, el cuerpo se relaja. No estoy aquí para decidir, dijo el hombre. Estoy aquí para escuchar y dejar constancia. Manuel asintió. Eso es justo lo que necesito. Durante 2 horas habló sin interrupciones. No de dinero ni de casas grandes, sino de mañanas repetidas, de manos pequeñas que buscan abrigo al cruzar la calle, de silencios que se entienden sin palabras. Habló del cansancio y de la constancia. De lo que no luce bien en un expediente, pero sostiene una vida. Mi hijo está aprendiendo a medir cada palabra, dijo. Y eso no es madurez. Es miedo. El mediador tomó notas. ¿Ha notado cambios concretos? Preguntó. Manuel respiró hondo. Sí. Ya no pide. Ya no se enoja. Ya no insiste. Cree que molesta. El mediador levantó la vista. Eso es relevante. Al salir, Manuel no se sintió victorioso. Pero sí menos solo. Había algo escrito que no dependía del lenguaje del poder. Esa noche, Mateo volvió a dibujar. Esta vez no eran puertas. Eran caminos. ¿Por qué tantos? Preguntó Manuel.
Porque todos dicen por dónde ir, respondió el niño. Y yo no sé cuál es mío. Manuel se sentó a su lado. El tuyo no se decide en una mesa, dijo. Se camina. Mateo lo miró, serio. Entonces no me dejes solo. Manuel sintió el peso exacto de esa frase. No era miedo al cambio. Era miedo a la ausencia. La propuesta llegó con membrete. No era una orden. No era una amenaza. Era una invitación cuidadosamente redactada. Plan de convivencia progresiva. Manuel leyó cada punto con atención quirúrgica. Fines de semana alternos. Estancias extendidas en periodos escolares. Evaluación semestral. Esto no es temporal, dijo al abogado. Es un mapa. El hombre asintió. Es una hoja de ruta. Si la aceptas, todo lo que venga después se construirá sobre esto. Manuel cerró el documento. ¿Y si no la acepto? Avanzarán igual, respondió. Pero con más fricción. Esa tarde, Lucía pidió verlo. No puedo detenerlo, dijo sin rodeos. Pero puedo acompañar cómo se haga. Manuel la miró con cansancio. ¿Acompañar a quién? Lucía dudó. A Mateo. Mateo no necesita acompañamiento, respondió Manuel. Necesita certeza. Lucía bajó la mirada. Mi padre cree que estás cerrándote. Tu padre cree que todo se abre con la llave correcta, respondió Manuel. No entiende que algunas puertas no son suyas. Lucía respiró hondo. Si firmas, todo será más suave. Manuel negó. Lo suave también puede desgastar. Hubo un silencio largo. No quiero perderlos, dijo Lucía al fin. Manuel la miró con honestidad. Entonces no intentes poseerlos. Lucía entendió que no había negociación posible en ese punto. No porque Manuel fuera inflexible, sino porque ya había cedido todo lo que podía sin romper algo esencial. San Rafael dejó de susurrar. Ahora comentaba. Dicen que rechazar la propuesta es imprudente. Que está poniendo al niño en el centro de un conflicto innecesario. Que debería pensar con la cabeza, no con el corazón. Manuel escuchaba y seguía. En la tienda, en la plaza, en la escuela. Mateo también escuchaba. La mamá de Pedro dice que soy afortunado, comentó una tarde. Que otros niños querrían estar en mi lugar. Manuel se agachó frente a él. ¿Y tú? Mateo pensó. Yo solo quiero que dejen de preguntarme. Manuel sintió un golpe seco. Esa noche, decidió algo. No iba a responder con más informes. Ni con más silencios. Pidió una reunión comunitaria. No oficial. No legal. Abierta. No para discutir custodias, dijo. Para decir algo en voz alta. La gente acudió por curiosidad. Manuel habló poco. No estoy rechazando oportunidades, dijo. Estoy defendiendo el derecho de mi hijo a no ser un proyecto. A no tener que portarse bien para merecer quedarse. Hubo murmullos. Incomodidad. No todos los cuidados se ven iguales, continuó. Y no todo lo grande protege mejor. Al terminar, no hubo aplausos. Pero tampoco hubo risas. Mateo lo miró desde el fondo. No con miedo. Con alivio. Después de la reunión comunitaria, algo cambió. No hubo represalias inmediatas. No llegaron nuevas citaciones. No aparecieron más informes. El silencio administrativo se instaló como una niebla espesa. Eso no es bueno, dijo el abogado cuando Manuel lo llamó. Cuando dejan de moverse, es porque están reordenando. Manuel asintió,
aunque el hombre no pudiera verlo. ¿Reordenando qué? El marco, respondió. Ya no discuten si eres buen padre. Discuten cómo justificar lo que harán después. Manuel volvió a su rutina con una disciplina casi militar. Horarios exactos. Registros detallados. Ningún gesto fuera de lugar. No por miedo, sino porque había entendido que cada movimiento podía ser interpretado. Mateo notó el cambio. Papá, ahora anotas todo, comentó una noche. Manuel sonrió. Es para no olvidarme. ¿De qué? Manuel dudó. De nosotros. Esa misma semana, Lucía dejó de llamar. No por distancia emocional, sino por prudencia. Cualquier contacto podía ser leído como presión indebida. Manuel lo entendía. Pero la ausencia también pesa. En el pueblo, el tema se enfrió. O eso parecía. La gente dejó de opinar en voz alta, pero empezó a observar con más atención. Cada salida, cada llegada, cada gesto de Mateo era seguido por miradas que no preguntaban nada, pero recordaban todo. Un jueves por la tarde, Manuel encontró una nota en el buzón. Se informará resolución en los próximos días. Nada más. Sin firma visible. Manuel dobló el papel con cuidado. No sintió alivio. Sintió alerta. Porque cuando el sistema promete una resolución sin diálogo previo, rara vez es para escuchar algo nuevo. Lucía se enteró por un tercero. No por su padre. No por los abogados. Por una amiga que trabajaba en la administración regional. Están preparando un cambio de enfoque, le dijo. Algo más técnico. Menos emocional. Lucía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que ya no hablarán de custodia. Hablarán de interés superior aplicado de forma estructural. Lucía sintió un frío en la espalda. Eso suena definitivo. Lo es, respondió la mujer. Cuando lo activan, ya no discuten personas. Discuten modelos. Lucía colgó y fue a ver a su padre. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sin rodeos. Don Francisco la miró con cansancio. Asegurando el futuro de ese niño. No es tu hijo, respondió ella. Y no es tu decisión. El hombre suspiró. Lucía, no seas ingenua. El sistema no va a permitir que un menor quede limitado por una visión romántica de la paternidad. Lucía apretó los puños. Manuel no es romántico. Es constante. Constante no es suficiente, replicó don Francisco. El mundo exige más. Lucía sintió algo romperse. ¿Y cuándo exigimos demasiado? Don Francisco no respondió. Esa noche, Lucía escribió un correo que nunca envió. En él decía todo lo que no había dicho antes, sus dudas, su culpa, su miedo a haber empujado algo que ya no podía detener. Al final, borró el mensaje. Porque entendió algo doloroso. Aunque ahora quisiera frenar. El proceso ya no la necesitaba. Mateo empezó a cambiar su forma de hablar. Papá, hoy me porté muy bien, decía. La psicóloga dijo que estaba tranquilo. Manuel sonreía, pero por dentro algo se tensaba. ¿Y cómo te sentiste tú? Mateo dudaba. Bien, creo. Una tarde, Manuel lo encontró ordenando sus juguetes con una precisión exagerada. ¿Por qué haces eso ahora?, preguntó. Mateo levantó la vista. Porque si todo está bien, no pasa nada malo. Manuel se sentó en el suelo frente a él. Escúchame, dijo con suavidad. Las cosas malas no pasan porque tú hagas algo mal. No es así como funciona. Mateo frunció el ceño.
pero dicen que si coopero, todo será más fácil. Manuel cerró los ojos un segundo. Para ellos, respondió. No siempre para ti. Mateo se quedó callado. Esa noche, Manuel volvió a escribir en su registro. Esta vez no hechos, sino una observación clara. Mateo está aprendiendo a asociar calma con obediencia y miedo con error. Subrayó la frase. Sabía que ese aprendizaje era peligroso. Días después, llegó la notificación formal. No con una decisión final. Con una cita. Presentación de lineamientos definitivos. Manuel leyó el documento despacio. No era el final. Pero tampoco era una pausa. Era el anuncio de algo que ya estaba decidido en otra parte. Miró a Mateo, que dibujaba en silencio. Y entendió que lo que venía después no sería solo resistir. Sería nombrar el daño antes de que se volviera invisible. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta justo ahora qué te está pareciendo la historia. La sala donde se presentaron los lineamientos definitivos no tenía nada de solemne. Era luminosa, moderna, pensada para transmitir calma. Manuel pensó que ese detalle no era casual. El poder rara vez se muestra duro cuando quiere parecer razonable. La funcionaria habló con un tono sereno, casi pedagógico. No se trata de una resolución punitiva, dijo. Se trata de una reorganización del bienestar del menor. Manuel escuchaba con atención extrema. Hablaron de estructura ampliada, de figuras de referencia complementarias, de estabilidad proyectada a largo plazo. Cada término estaba cuidadosamente elegido para no sonar a pérdida. No se contempla una separación abrupta, aclararon. El proceso será gradual. Manuel levantó la mano. ¿Gradual hacia qué? Preguntó. La mujer dudó apenas un segundo. Hacia un modelo de convivencia equilibrada. Manuel entendió. No lo dijeron, pero estaba ahí, el objetivo ya no era evaluar. Era redistribuir. ¿Y la opinión del niño? Preguntó. Ha sido considerada, respondieron. Dentro de los márgenes adecuados a su edad. Esa frase le quedó clavada. Dentro de los márgenes. Como si la voz de Mateo solo fuera válida cuando coincidía con lo esperado. Al salir, Manuel no habló. Caminó hasta la plaza y se sentó en un banco. Miró a la gente pasar, ajena a que, en una sala cercana, se estaban tomando decisiones que alterarían una vida entera sin levantar la voz. No sintió rabia. Sintió una claridad dura y fría. Ya no estaban probando caminos. Estaban marcando uno. Lucía llegó esa noche sin avisar. Manuel abrió la puerta y la vio distinta. No alterada. No llorosa. Decidida de una manera que no había visto antes. He leído los lineamientos, dijo. No son neutros. Manuel asintió. Nunca lo fueron. Lucía respiró hondo. Mi padre cree que esto es inevitable. Que es mejor hacerlo bien que resistirse. Eso cree mucha gente, respondió Manuel. Hasta que le toca perder algo. Lucía bajó la mirada. Yo ya lo perdí. Manuel la observó con atención. ¿Qué? La ilusión de que podía estar en medio, dijo. De que podía suavizarlo todo. Se sentaron frente a frente, en silencio. Si avanzo con ellos, continuó Lucía, tendré poder para influir detalles. Ritmos. Transiciones. Manuel cerró los ojos un instante. Y si no avanzas, dijo, te apartan del todo. Lucía asintió. Exacto. El silencio volvió a instalarse. No te voy a pedir que luches por mí, dijo Manuel al fin.
Pero sí te voy a decir algo con honestidad, si participas, aunque sea con buena intención, esto deja de ser un error del sistema. Pasa a ser una elección. Lucía sintió el golpe. ¿Me estás pidiendo que elija?, preguntó. No, respondió Manuel. Te estoy diciendo que ya lo estás haciendo. Lucía se levantó despacio. No quiero que Mateo me vea como alguien que lo separó de su padre. Manuel la miró con cansancio y verdad. Entonces no ayudes a hacerlo más fácil. Lucía entendió que ya no había espacio para medias tintas. Y por primera vez desde que todo empezó, dudó del lugar que había ocupado. El ensayo fue presentado como una oportunidad. Un periodo de prueba, dijeron. Para observar cómo se adapta Mateo a un esquema ampliado. 2 semanas. No sonaba grave. No sonaba definitivo. Manuel lo leyó 3 veces. Esto no es una prueba, dijo al abogado. Es un precedente. Lo sé, respondió el hombre. Pero rechazarlo ahora puede interpretarse como falta de cooperación. Manuel miró a Mateo, que jugaba en el suelo sin saber nada. ¿Y aceptarlo?, preguntó. Aceptarlo es permitir que el sistema diga, funciona. Esa noche, Manuel habló con su hijo. No explicó papeles ni procesos. Puede que pases unos días en la finca, dijo. No porque te vaya a perder, sino porque quieren ver cómo estás. Mateo lo miró con atención. ¿Y tú? Yo estaré aquí. Mateo frunció el ceño. ¿Siempre? Manuel no respondió de inmediato. Siempre contigo, dijo al fin. Aunque no me veas. Mateo asintió, pero su cuerpo se tensó. Días después, Manuel llevó a Mateo a la finca para iniciar el ensayo. No hubo celebración. No hubo dramatismo. Solo un niño entrando a un lugar grande y un padre alejándose despacio para no hacerlo sentir culpable. Al subir al carro, Manuel se quedó quieto unos segundos. Entendió algo con una claridad brutal. El sistema no necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba probar que podía hacerlo. La casa nunca había sido tan silenciosa. Manuel se dio cuenta la primera noche sin Mateo. No fue un golpe inmediato. Fue algo más lento, más traicionero. Un silencio que no gritaba, pero que ocupaba cada rincón. Dejó la luz del pasillo encendida sin darse cuenta. Se sentó en el sofá y esperó a que el niño saliera del cuarto, como hacía siempre antes de dormir. Esperó varios minutos antes de recordar que esa noche no iba a ocurrir. Es solo un ensayo, se dijo en voz baja. Pero el cuerpo no entendía de ensayos. A la mañana siguiente, el reparto fue mecánico. Manuel avanzó por el camino de tierra sin mirar el paisaje. Las vacas, el sol, las casas, todo parecía igual y completamente distinto a la vez. En la finca, no se detuvo. No preguntó. No miró hacia la galería. No quería ver a Mateo desde lejos. No quería convertir su presencia en algo permitido solo por otros. Lucía llamó esa tarde. Está bien, dijo. Tranquilo. Se adaptó rápido. Manuel apretó el teléfono. Los niños siempre se adaptan, respondió. Esa es la trampa. Lucía guardó silencio. Te llamo porque, dudó. Porque no quiero que pienses que no me importa. Manuel cerró los ojos. Eso es lo que más importa, respondió. Que a alguien le importe de verdad, no solo que funcione. Esa noche, Manuel abrió el registro por primera vez desde que Mateo se fue. Escribió una sola línea. El silencio también educa. Y no siempre para bien. Al cerrar el cuaderno, entendió que el ensayo no estaba probando a su hijo.
Lo estaba probando a él. Lucía observó a Mateo durante días antes de admitirlo. No lloraba. No se quejaba. No pedía volver. Y eso, lejos de tranquilizarla, la inquietaba profundamente. El niño seguía las normas con una precisión que no era natural. Agradecía todo. Pedía permiso incluso para cosas mínimas. Como si intuyera que su lugar allí dependía de no incomodar. ¿Te gusta estar aquí?, le preguntó una tarde. Mateo asintió. Sí. ¿Y extrañas a tu papá? Mateo dudó apenas un segundo. No tanto. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Por qué? Mateo encogió los hombros. Porque si digo que sí, se ponen tristes. Esa noche, Lucía no durmió. Recordó cada conversación, cada informe, cada frase dicha por su bien. Recordó también a Manuel, firme y agotado, repitiendo una verdad que nadie quería escuchar: adaptarse no siempre es estar bien. Al día siguiente, habló con su padre. Esto no es lo que dijiste que sería, afirmó. Don Francisco levantó la vista del escritorio. Está tranquilo. Eso es bueno. Lucía negó. Está contenido. No es lo mismo. Lucía, respondió el hombre con cansancio, no puedes medir el bienestar con intuiciones. Lucía lo miró fijamente. Entonces tampoco puedes hacerlo solo con informes. Don Francisco suspiró. ¿Te arrepientes? Lucía no respondió de inmediato. Me doy cuenta tarde, dijo al fin. Pero me doy cuenta. Esa misma tarde, escribió un informe paralelo. No oficial. No solicitado. Un registro detallado de gestos, silencios, frases pequeñas. Cuando terminó, lo leyó 2 veces. Y entendió algo que ya no podía negar. El sistema estaba a punto de confundir obediencia con bienestar. La llamada llegó un viernes por la mañana. La evaluación final será la próxima semana, informó la funcionaria. Con resolución definitiva. Manuel colgó despacio. No sintió sorpresa. Sintió confirmación. Todo lo que había ocurrido hasta ahora había sido preparación. Documentos, ensayos, silencios. La historia estaba llegando al punto donde ya no se podría seguir posponiendo nada. Esa tarde, Manuel pidió ver a Mateo. No discutió. No exigió. Pidió. Se encontraron en un lugar neutral, un pequeño parque entre el pueblo y la finca. Mateo corrió hacia él con una sonrisa contenida. Papá, dijo. Mira lo que aprendí. Le mostró una hoja con palabras nuevas. Manuel sonrió, pero observó algo más: el niño hablaba mirando alrededor, como si buscara aprobación incluso allí. ¿Estás bien?, preguntó Manuel. Mateo asintió. Sí. Todo está bien. Manuel respiró hondo. No tienes que decir eso para cuidarme, dijo. Yo puedo con lo que sientes. Mateo bajó la mirada. No quiero que se enojen. Manuel se arrodilló frente a él. Escúchame, dijo con firmeza suave. Lo que pase no depende de que tú te portes mejor o peor. Nunca dependió. Mateo lo miró, confundido. Entonces, ¿qué hago? Manuel lo abrazó. Ser tú. Eso es todo. Esa noche, Manuel volvió a casa con una claridad nueva. No sabía cuál sería la decisión final. Pero sí sabía qué iba a decir cuando llegara el momento. Ya no bastaba con resistir. Había que nombrar el daño con todas sus letras. Y esa verdad, lo supiera o no el sistema, ya estaba lista. La sala estaba llena, pero no era una multitud.
Era una suma precisa de personas necesarias, funcionarios, abogados, técnicos y dos adultos que no deberían haber estado nunca en lados opuestos. Manuel llegó temprano, como siempre. No llevaba carpeta. No llevaba notas. Todo lo que necesitaba decir lo había repetido tantas veces que ya no dependía del papel. Lucía llegó después. No se sentó junto a su padre. Tampoco junto a Manuel. Eligió una silla intermedia, como si aceptara por fin que ya no podía sostener dos verdades al mismo tiempo. La funcionaria abrió la audiencia con un tono firme y neutral. Esta sesión tiene carácter resolutivo, dijo. Se tomará una decisión definitiva sobre el esquema de convivencia del menor. Manuel escuchó la palabra definitiva sin moverse. Hablaron primero los informes. Adaptación adecuada. Beneficios observables. Cumplimiento correcto del ensayo. Todo sonaba limpio. Correcto. Irrefutable. Señor Manuel, dijo la funcionaria. Tiene la palabra. Manuel se levantó despacio. No vengo a discutir datos, dijo. Vengo a hablar de algo que no entra en los informes. El silencio fue inmediato. Mi hijo aprendió a no llorar, continuó. A no pedir. A no incomodar. Aprendió a portarse bien para que los adultos estén tranquilos. Alguien intentó interrumpirlo. La funcionaria levantó la mano. Déjelo terminar. Manuel respiró hondo. Eso puede parecer adaptación. Pero no lo es. Es miedo organizado. Lucía bajó la mirada. No niego que la finca tenga recursos, añadió Manuel. Negó que el bienestar se mida por lo que sobra y no por lo que sostiene. Hizo una pausa. Mateo no necesita aprender a dividirse para que otros se sientan justos. Necesita saber que su lugar no depende de comportarse mejor que un adulto. El silencio era total. Si deciden cambiar su vida, dijo finalmente, háganlo sabiendo esto, no estarán ampliando su mundo. Estarán enseñándole que amar tiene condiciones. Manuel se sentó. La funcionaria respiró hondo. Señorita Lucía, dijo. ¿Desea agregar algo? Lucía se levantó con lentitud. Sí, respondió. Quiero dejar constancia de algo que no dije antes. Miró a su padre. Luego a Manuel. Durante el ensayo, confundimos calma con bienestar. Y yo lo vi, demasiado tarde. Don Francisco se removió incómodo. Mateo no está mejor, continuó Lucía. Está más contenido. Y eso no es lo que prometimos. La sala quedó en silencio. La funcionaria cerró la carpeta despacio. Gracias, dijo. Hemos escuchado suficiente. La resolución no fue inmediata. Hubo una pausa. Un receso breve. Minutos que parecieron horas. Manuel miró el suelo. No rezó. No pidió. Simplemente estuvo. Cuando la funcionaria regresó, la sala se enderezó. Tras evaluar los informes, los testimonios y las observaciones directas, comenzó, este organismo ha decidido no continuar con la ampliación del esquema de convivencia. Manuel cerró los ojos. Se restablece la residencia principal con el progenitor, continuó, manteniendo vínculos supervisados y voluntarios con el entorno alternativo. No hubo aplausos. No hubo celebración. Solo una frase más. Se reconoce que la adaptación observada corresponde a una respuesta de contención emocional del menor y no a una mejora sostenida de bienestar. Lucía llevó una mano a la boca. Don Francisco no dijo nada. Manuel respiró por primera vez en semanas. Esta decisión no invalida el valor de los recursos ofrecidos, finalizó la funcionaria.
pero establece que el bienestar no puede evaluarse sin considerar el impacto emocional profundo del proceso. La audiencia terminó. Afuera, el sol seguía igual. El mundo no había cambiado. Pero algo esencial sí. Lucía se acercó a Manuel. Lo siento, dijo. Por no haberlo dicho antes. Manuel la miró sin rencor. Lo dijiste cuando todavía importaba. Lucía asintió. ¿Me dejarás ver a Mateo? Manuel pensó un segundo. Mientras no tenga que portarse mejor para merecerte, sí. Lucía aceptó la condición sin discutir. Don Francisco se acercó después. No estuve de acuerdo, dijo. Pero entiendo la decisión. Manuel lo miró con calma. Eso ya es suficiente. Mateo estaba en la cocina cuando Manuel entró. No preguntó. No corrió. Solo levantó la vista. ¿Ya pasó? Preguntó. Manuel se arrodilló frente a él. Sí. ¿Y ahora? Manuel sonrió. Ahora, seguimos. Mateo lo abrazó con fuerza. No con euforia. Con alivio. Esa noche, durmieron con la puerta del cuarto abierta, como antes. El silencio ya no pesaba. Acompañaba. Días después, el pueblo volvió a sus rutinas. Los comentarios se apagaron. Las miradas perdieron interés. San Rafael encontró otra historia que contar. Lucía visitó a Mateo una tarde. Jugaron. Sin regalos. Sin promesas. ¿Te gusta venir? Preguntó ella. Mateo asintió. Sí. Porque sé que luego vuelvo. Lucía entendió entonces la diferencia. Manuel volvió al camino de la leche. Al carro. Al amanecer. A la vida pequeña que nunca fue poca cosa. Una mañana, Mateo dijo algo nuevo. Papá, ya no tengo que portarme mejor, ¿verdad? Manuel se detuvo. Nunca tuviste que hacerlo, respondió. Pero ahora, tampoco te lo van a pedir. Mateo sonrió. Y en ese gesto sencillo, Manuel supo que había valido la pena decir no. Esperar. Explicar. Sostener. Porque a veces, proteger a un hijo no es darle más mundo. Es impedir que el mundo le enseñe a callar. Antes de irte, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta desde donde estás escuchando esta historia. Gracias por quedarte hasta el final.